A lo largo de la historia del juego han surgido multitud de cambios que han transformado de manera progresiva la forma en que este se juega. Desde un juego donde intentabas dejar atrás en recursos a tu oponente, la creación de campos poderosos a lo largo de múltiples turnos, la creación de combos para construir un campo capaz de resistir más de un turno, hasta los tiempos más modernos, con decks que buscan la creación de un campo indestructible, y hasta lo más actual, con campos llenos de distintos tipos de interacción para las distintas respuestas de ambos oponentes. Pero, ¿cuándo realmente surgieron estos cambios en el juego? Sean bienvenidos, viajeros de la red, aquí su fanático del cartón de confianza Arquingido, y hoy nos sumergiremos en la historia del juego y haremos un análisis a los momentos que, en mi opinión, cambiaron este juego. 4 de los sets que significaron un cambio de mentalidad dentro del juego para siempre. Sin más que venir, comencemos. Para comenzar, debemos volver al génesis del juego: Legends of the Blue Eyes, Metal Riders, Spell Rulers, los primeros sets del juego. En ese entonces el juego se mantenía con sus bases propuestas en el manga, siendo un rip-off de Magic sin un sistema de maná. El estilo del juego de ese entonces se mantenía con un ritmo de juego lento, donde en cada turno se jugaba 1 o 2 cartas con el objetivo de dejar atrás a tu oponente en recursos. Cartas como Puzzle Grid, Race to Charity, Raigeki, Darkhold, Mirror Force y demás suponen una parte esencial de ganar esta ventaja dentro de este formato. 2 años bajo este estilo de juego ya aparecería Invasion of Chaos. Invasion of Chaos traería consigo a los monstruos del caos, monstruos especiales con la condición de invocarse de manera especial al desterrar monstruos de luz y oscuridad del cementerio, empezando a hacer una mayor relevancia a esta zona dentro del juego, con cartas como estas o con Dark Magician of Chaos. Y aparte de invocarse por básicamente gratis al campo, estos monstruos del caos venían con efectos en suma potentes o stats imposibles de superar para cualquier otro monstruo normal. Tanta fue la importancia de estos monstruos que hasta la fecha, luz y oscuridad son los 2 tipos más importantes y con más soporte dentro del juego. El surgimiento de los monstruos del caos trajo un cambio sin precedentes dentro del juego, pasando del mero intento de dejar atrás en recursos a tu oponente a decks enfocados a invocar a estos monstruos tan rápido como sea posible, a través del uso de los mejores monstruos de luz y oscuridad, dando oportunidad de turnos más explosivos, remontadas inesperadas y sobre todo muchos juegos mentales. Todos los decks de este formato debían integrar algún tipo de carta del caos para combatir contra esas bestias, ya sea zombies, warrior, hand control, aunque por supuesto hubo errores por el camino. Solo hay que ver cosas como el Yatalog, que vino de la mano del Chaos Emperor Dragon, pero son detalles, lo normal que viene con la innovación. Además, con estos monstruos, la presencia de la invocación especial se hizo más notable, y de cierto modo, esto sirvió como una base desde la cual se construyó hasta el festival de invocaciones especiales que es el juego en la actualidad, pero que es fundamentalmente su esencia. Decks posteriores a la época del Chaos y Code trajeron consigo otras partes fundamentales del diseño de cartas que introdujeron estos decks y que forman parte del paradigma del juego actual, como los arquetipos y las series en los Millennium, la generación y el uso de recursos de cementerios con monstruos como los Dark o los Destiny Hero, y las invocaciones especiales de la mano de cartas como Cyber Dragon y los Gladiator Beasts. Toda la época de GX se vio dominada con decks que continuaron con el legado iniciado por los monstruos del caos, mismos que ayudan a definir Yu-Gi-Oh hasta lo que es el día de hoy. Pero una nueva época llegaría, y con ella otro de los mayores cambios, quizás no tanto en el tema del diseño de cartas, pero sí en las implicaciones para el futuro del juego. La época de 5Ds debutó con una nueva mecánica, de la mano de Duelist Genesis. Los monstruos de Synchro significan un cambio cualitativo sin precedentes al extra deck, donde las fusiones, incluso ya tan avanzados dentro del juego, aún requerían materiales específicos, mientras que los monstruos de Synchro cambian esa necesidad de una pieza específica, y en su lugar, lo único que solían necesitar sería un tuner y, claro, suficientes materiales en el campo. Eso suponía a su vez 2 cuestiones: la necesidad de generar monstruos con efectos útiles, puesto que estás gastando 1 o más recursos en campo por otro, lo que hace necesario justificar tal gasto de recursos, y de lo cual nacieron monstruos como Goyo Guardian, Stardust, Red Dragon Artfen y demás sincros vistos a lo largo de esta época. Y a su vez se vio aún más este cambio en la manera de diseñar cartas, facilitando aún más las invocaciones especiales con cosas como los nuevos monstruos Psychic gracias a Emergency Teleport y Mind Master. Mismo tipo de diseño que se implementó en demás monstruos tuners relevantes para el futuro del próximo del juego, como Plague Spirit Zombie, los monstruos de Synchron
etcétera, etcétera. Aunque este set no es una revolución tan grande a comparación de lo que trajo Invasion of Chaos, me parece importante resaltar este momento, puesto que simboliza el inicio de una de las tendencias que tuvo el juego por un largo tiempo, como lo es la introducción de nuevas mecánicas de extra deck con cada generación que salía, así como supuso otro de los grandes cimientos fundamentales a través de los cuales se construyó el acelerado ritmo que tiene el juego actualmente, tal como se pudo ver en sus formatos sucesores. Veas en Edison, Tengu Plan y lo visto durante la época de Sexal, con decks de combo con la potencia de Sylvan, Infernity, Insector, Wind Up o Dragon Rulers, e incluso los decks de combo ya presentaban una ventaja en lo referido a las invocaciones especiales, tal como se puede ver en Jarja, Spellbook, Bujin, Artifact, Madolche y Trap Trick. La época de Sexal supuso el recoger todas esas semillas plantadas durante la época de 5Ds con sus decks cada vez más veloces y capaces de cada vez más cosas, con formatos en suma variados, terminando con Hat, el último gran formato antiguo de Yu-Gi-Oh!, donde el juego tuvo otra gran evolución con el lanzamiento del que para muchos es el punto de inflexión más grande del juego, en Duelist Alliance. Es el primer set de la época de Arc V y con su salida se dio el mayor cambio habido en la historia del juego. No es ninguna exageración que ese set, Duelist Alliance, es el punto donde se separa el antiguo y la época moderna de este juego. En esta época moderna surgen los arquetipos actuales, donde se comparten varios puntos comunes y elementos de diseño que cambiaron el panorama del juego de manera permanente y se puede ver hasta la actualidad. Para hacerlo más claro, debemos hacer una comparación entre el formato anterior, Hat, y el formato liderado por Shadow, Burning Abyss y Tellar Knight. Hat es un deck basado en la generación de recursos simples, conseguir +1 en invocación, interacciones de 1 por 1 con cartas como los Artifacts, las Hands y las trampas de Trap Hole. Otros decks de control mantienen este tipo de tradeo e interacciones, mientras que los decks de combo estaban enfocados en la generación de campos con monstruos enormes, pero limitados en el tipo de interacción que tenían durante el turno oponente, al menos para ese punto del juego. Y en ese panorama aparecen los decks de Duelist Alliance, que prosiguen con distintas tendencias presentadas en épocas anteriores, pero a su vez integran un elemento de generación de recursos de manera nunca antes vista, donde gran variedad de sus cartas son capaces de generarle ventaja sin importar qué, debido a su uso revolucionario del cementerio para esta época del juego. Su removal genera ventaja, tiene gran variedad de cartas que tienen la capacidad de flotar, sin contar incluso con cartas que parecería dejarlos en negativo, que también son capaces de generarle ventaja. Y esto sin mencionar otro de los grandes cambios que tuvo el juego con Shadow Fusion, que cambia de manera permanente la manera en que los decks de fusiones funcionan, marcándola como una guía para futuros decks de esta mecánica. Tan solo necesitas ver la diferencia en esta generación de recursos entre ambos decks para comprender el enorme cambio existente entre ambos formatos, suponiendo un desplazamiento por completo del antiguo metajuego. Y con la presencia de las recién agregadas cartas de péndulo, la velocidad del juego así como la cantidad de invocaciones tuvo un aumento exponencial hasta el punto donde nacieron los decks cuya única meta era dejar un campo lleno de interacciones, principalmente desarrollándose del lado de las negaciones. Y finalmente, tras unos largos años en los que los decks de combo más fundamentalmente rotos reinaban el juego, llegaba una nueva visión, un último cambio de mentalidad para los jugadores, iniciando desde Rise of the Duelist y finalmente llegando a Power of the Elements. No miento cuando digo que hay gente que dice que hay dos etapas del Yu-Gi-Oh contemporáneo, antes de Power of the Elements y después. Este set es reconocido por la cantidad bestial de soporte que introdujo para varias estrategias, siendo absolutas cartas custom para varios de estos. Pero más importante es el cambio de mentalidad previamente mencionado, en varios sentidos, que viene sobre todo de su deck principal, The Arlaments. Para analizar esta nueva etapa del juego,
debemos entender a Tearlaments. El arquetipo de Tearlaments no solo es uno de los decks más potentes en la historia del juego, que incluso dominó como Tier 0 por un largo rato, sino que presenta elementos claves en el diseño de cartas que vienen desde anteriores épocas. El uso del cementerio como fuente esencial de recursos, hasta convertirse en una segunda mano, el uso de monstruos de extra deck como una mecánica no afectada por la suerte, sino como una caja de herramienta lista siempre para utilizarse, pero sobre todo, dos elementos esenciales vistos en el diseño de cartas actuales: la interacción en distintas capas y el juego en turno 0. ¿A qué se refieren las distintas capas de interacción? Veámoslos con un ejemplo. En este campo se supone que solo tendrás una interacción, ¿no? Activar Kirin o Skyward, pero a través de las decisiones de nuestro oponente podemos adaptar nuestras jugadas, creando nuevas posibilidades. Destruir con Skyward, activar Kirin, utilizar Garunix en cementerio para enviar otro Kirin, hacerles exit. Ahora piensa que en lugar de dos posibles jugadas, tenemos 3, 4, 5 o las que sean, todos cambiando en distintos niveles, desde mano, campo, cementerio, a través del juego, teniendo que adaptar nuestro propio juego, donde Tearlaments fue uno de los primeros decks en marcar esta tendencia. Pero también podríamos verlo en otros decks como Fire King, Memento, Crystron, entre otros. Pero además de ello, vimos el inicio del juego en turno 0. ¿Qué es jugar en turno 0? Bueno, imaginemos otro escenario. Tu oponente inicia, y desde incluso su primer turno, tú ya eres capaz de empezar a jugar. No en el sentido de simplemente tirar una hand trap, sino que en el sentido de armar tus jugadas desde ese primer turno. Para mucha gente esta clase de diseño se vería como un desastre, la muestra inequívoca de que este juego está muerto por lo rápido que va, pero la realidad es otra. Al menos en mi opinión personal, no me disgusta que Yu-Gi-Oh sea un juego rápido y lento a la vez. Hay varias quejas comunes con el juego en la actualidad, destacando como el juego es muy rápido, puesto que las partidas no suelen durar más de 3 o 4 turnos, pero también que es muy lento por culpa de los combos donde se pueden tomar hasta 15 minutos en hacerse, o incluso más con algunos decks. ¿Y cómo podemos hacer algo? Da opciones para jugar en turno 1, y de ese concepto nacen las distintas formas de interactuar con tu oponente, pero estas se vuelven simplemente un golpe cualquiera. En cambio, con esta nueva visión, aparte de poder interactuar con tu oponente desde el principio del juego, también da la opción de empezar a hacer tus propias jugadas, devolviendo un poco ese espíritu antiguo, adaptándose a una visión moderna. El antiguo Yu-Gi-Oh basado en acción y respuesta a lo largo de varios turnos cortos, convertido en acciones y respuestas algo más extensas en turnos más largos, pero en un menor número, con lo cual al final acabas con el mismo tiempo de juego, pero distribuido de distinta manera. Este diseño del juego en turno 0 se puede ver nuevamente en Tearlaments, Fire King, Labyrinth, Vanquish Soul, K9 y demás arquetipos actuales, pero lejos de ser una negación como una Ash, dan una mayor profundidad al permitir jugar en el turno oponente, haciendo de esta una experiencia más dinámica para ambos jugadores, una nueva evolución del juego que lo ha traído a lo que es en la actualidad. A través del viaje por estos distintos sets se puede observar esta progresión en el nivel de poder del juego, su estilo, y aunque con sus bajas y sus altas, Yu-Gi-Oh sigue siendo un juego en suma especial. Porque dime, ¿en qué otro juego puedes escribir U en el campo con un combo? A veces muy complejo, otras muy simples, tanto nosotros como el juego ha cambiado mucho. Y debemos apreciar ese cambio, y ver qué le depara en el futuro a este juego que tanto apreciamos. Y es por eso que considero estos 4 sets los más importantes en la historia del juego. Y bueno gente, espero les haya gustado esta pequeña opinión acerca del juego. ¿Qué les ha parecido? ¿Piensan que debí incluir algún otro set? ¿Hubo algún error? ¿Quieren opinar sobre otro set que consideren importante? Dejen sus respuestas en la caja de comentarios allá abajo. Los estaré leyendo, ya se la saben. Dejen su like, suscríbanse y compartan para que este canal mediocre siga creciendo y finalmente monetice. Les ha hablado su viajero en la red de confianza, Arkenhiro, y bye.